estamos los que debemos de estar. Y sin preámbulos, no hay mucho que platicar, vamos a comenzar haciendo una pequeña preguntita al aire. No me gusta poner en evidencia el conocimiento de cada uno de los técnicos, de los ingenieros, pero sí es importante asimilar que todos tenemos esta capacidad, que todos somos simétricos. Sí, la potencia usted la tiene, la capacidad usted la tiene. Entonces, hacia dónde necesita o requiere ir, esa es la meta que usted debe de fijar. La pregunta es al aire: ¿cuántos tipos de cortos se conocen en un sistema eléctrico? 3 tipos de corto. El primer corto, corto a tierra. El corto a tierra es una derivación de cobre a carrocería, de cobre a carcasa. El siguiente corto es un corto a voltaje, que se define como cobre a cobre o conductor en conductor. Y el tercer corto es el cortocircuito, donde los hilos andan tocándose simultáneamente entre sí. El 80% de los principales problemas de un vehículo se radica en vacíos, en chupetes, en falsos contactos, sarrosidades, herrumbres, sedimentos, cuerpos que se aditan al producto. Defino un metro aquí. Aquí está un metro. ¿Cuánta resistencia total tiene este metro? Porque de repente se nos hace más factible solicitar por vía de teléfono y venimos haciendo lo que escuchamos o recibimos en alguna redacción a través de un pequeño mensaje. Y ahí estamos cometiendo uno de los grandes errores. La mente del ingeniero, la mente del ser humano no es inerte. La mente del ser humano tiene la gran capacidad de pensar. Piense un poquito. ¿Cuánta resistencia total tiene un metro? Una AWG. Una resistencia total. Una pequeña fórmula así. Una resistencia específica por la longitud dividida entre la sección al milímetro cuadrado, se acabó. El 60% del 80% que acabo de mencionar de los problemas es debido a los cortos. Porque vemos que llega el AWG, el conductor, al receptor, pero no tenemos rayos X para verificar la parte interna. Yo no sé si hay cerros, si hay herrumbres, si hay cuerpos aquí. Eso es para poder medirlo. ¿De dónde sale una resistencia específica? Es lo que ya no se alcanzó a extraer de fábrica. El silicio, el germanio, el indio, el fósforo, cadmio, cobalto, la tabla periódica, los elementos que ya no se alcanzaron a purificar. Todo cobre electrolítico, 0.0174 valor ómico de fábrica en todo el mundo. 0.0174, y usted lo necesita. Si lo he enfocado a la carrera de electricidad, electrónica, mecatrónica, autotrónica, ingeniería mecánica, son factores prescindibles que si no se sabe, pues es como si yo hiciera la pregunta: aquí tengo mi torque y el torque lo tengo en inch libre, pulgadas libras, y resulta que mi torque me está dando 150 inch libre, 150 pulgadas libras. ¿Cómo hace la factorización para convertir a libras bien o para convertir a newton? Los pequeños factores que nunca se deben de olvidar hasta que dejemos de existir. Factor .112, factor .737. El valor más mínimo común es pulgadas libras, es centímetros kilogramos. Si yo quiero ir de centímetros kilogramos a newton, es lo mismo de ir de pulgada libra a newton. Si yo tengo 150 pulgadas libra, digo 150 por el factor .112 y el resultado te da newton. Si ese resultado lo multiplicas por .737 te da libras. Si ese resultado lo divides entre la presión atmosférica, en este caso que es 9.81 sobre metro segundo cuadrado, que lo está repitiendo, obtienes kilogramos. Como pequeñas desproporciones que se necesitan saber, de igual manera en la parte eléctrica, electrónica, lo que se resumen, factores como el 0.0174, que nunca se olvide de la mente de este técnico, de este ingeniero. Un eléctrico a las 10 de la mañana ya trae sus 500, sus 800 pesos. Sí, pero porque le gusta darse a la gran tarea, tiene sus tijeras bien afiladas y empieza a trozar cables. Esa es la funcionalidad de esta persona. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas,
¿Qué es lo que se le va la vida a una WG? ¿En qué se le va la vida? En el amperaje. Sufren un desgaste físico también los conductores. Un conductor ya bastante desgastado, basta con el simplemente hecho de hacerle un estirón cuando está bien quemado, y lo puedes sentir si tienes aberturas en la parte interna. Incluso al tiempo de estarle haciendo esta fisura, el mismo cable, el mismo conductor tiende a dispararse. Todo cuerpo sufre un desgaste. Nuestro cuerpo sufre un desgaste. Punto principal: para poder llegar a un buen diagnóstico ocupas una metodología de la investigación. ¿A qué quiero llegar? Un data sheet, un worksheet, una hoja de trabajo. Cuando llega un cliente, se le tiene que hacer preguntas a un cliente antes de agarrar un vehículo. Es como cuando nos sentimos en mal estado y vamos al doctor. Nosotros mismos le estamos entregando nuestra información de qué es lo que nos duele. Él simplemente va a hacer el contacto físico a través de sus utensilios y verifica qué tan cierto es o no lo que usted está diciendo para que él se dé a la tarea de hacer esas verificaciones. Lo mismo pasa con la parte técnica e ingeniería. Si no hacemos esta metodología, si no formas el paso 0, el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso N, no se pretende sacar diagnóstico. Si quieres brincar del paso 1 al paso 6, pues es como si de primaria quisieras entrar a la preparatoria, o que de la prepa termines y quisieras tomar una maestría o un doctorado. No se puede, no te deja, necesitas ser evaluado. Para poder evaluar esta pequeña lámina que tenemos aquí, también nosotros debemos comprender lo más básico también, ¿sí? ¿Cómo se pretende entrar a una JT, a una computadora en la parte interna, si ni siquiera sé lexema? ¿Qué significa la palabra lexema? La palabra lexema significa la raíz. Eso significa lexema, la raíz de quién es el que te está originando el problema. La pregunta, para que se pueda entender, debe de llevar qué, cómo, por qué y para qué. Conforme usted esté quitando uno de esos conceptos, las preguntas: ¿se entiende, se me entiende o no me entiende? Lleva su sustento, lleva sus cimientos. También nosotros en esta parte descripción general del sistema de diagnóstico a bordo. ¿Para qué sirve? ¿Por qué fue utilizado? Hoy ya los sistemas europeos ya están el sistema de EOBD también, pero el sistema 6 ya de bastante nomenclatura avanzada. No es otra cosa más que reducir las emisiones. Escuchen, reducir las emisiones, no eliminarlas. ¿Cuánto es el mínimo común que son reducidas? 1.5%. Usted mete el scan y se va al fichero de los misfire y resulta que encuentra usted 7.716 fichas encontradas. No le presentó código de falla y el motor prácticamente está erradicando. Quiere decir que está inestable, está cabeceando. Si no tienes código de falla, no te prende la luz mil. Sí, porque necesitas tener en cuenta que ocupas 4 tipos de códigos: código tipo A, B, C y D. El código tipo A y B son para emisiones contaminantes, y si uno de esos códigos, vamos a decir, el catalizador está en mal estado, vamos a decir que el sensor más está presentando falla, vamos a decir que tan simple un filtro de aire te está ahogando el motor. Un filtro de aire como misfire no son simples más que gasas de fábricas. Lo más común que hace el técnico es sopletearla. Cuando el técnico está sopleteando, lo que hace realmente es estar sellando, es estar desbaratando. Con eso lo que estamos haciendo, nosotros estamos sellando la garganta hacia el motor. Estamos con el pistón trabajando directamente, ocupas el torque y aparte tienes en la corona del pistón, tienes los anillos entre punta y punta, 3x5 por cada diámetro del cilindro. Y luego ya se holgó. Es un cilindro de 4.000 milésimas. 4.000 milésimas multiplica por el factor de 0.003 como mínima te da 12 milésimas la mínima. Multiplica ahora por 0.005 por el diámetro del cilindro, que son 4.000. 5 por 4 son 20. De 12 a 20 milésimas tienes que tener de punta a punta de anillos. Para un cilindro de 4 pulgadas, sabemos que hay 1.000 milésimas dentro de una pulgada. Sí, si yo les pregunto, por ejemplo, si existiera un 128avo, que es la parte más mínima de esas 1.000 milésimas, un 128avos, lo divides 1 entre 128, te da 0.007 milésimas con 8 centésimas.
Y luego tienes el ¿qué? El 164, 328, tienes un 32, tienes 5 128, tienes 364, tienes 7 128, tienes el primer 16. Quiere decir que hay 8 partes dentro de un 16. Cuando utilizamos el pi de Rey, cuando utilizamos un micrómetro de arco, son las 8 partes que usted lo ve. Pero que sin embargo usted va a un entorno y radica, déjale, es un 128, así. Para nosotros nada, para el valero se te desgasta, se te vuelve porque no tiene la simetría. Así de simple, se termina esto. Lo mismo pasa en la parte también de la operación de función. En el control de combustible, es más factible cuando se aprende el long term fueling, que es la corrección de combustible a largo plazo, y el short term fueling, que es la corrección de combustible a corto plazo. El de corto plazo complace a largo plazo. ¿Sí? Pero ¿qué son esos dos factores? ¿Por qué lo necesita? Un hardware no puede trabajar sin electricidad. El hardware ocupa la electricidad para que pueda trabajar, puede erradicar entonces como raíz. Una parte del hardware en mal estado, la electricidad, ¿qué es lo que hace? Deja de conmutar esa parte y deja de funcionar el sistema. Lo mismo pasa también en este sistema también. Vamos directamente, por ejemplo, aquí. Yo les mencioné de 3 cortos. Corto a tierra, corto a voltaje y cortocircuito. La palabra resistencia, ¿qué se detiene en sus mentes? Eso es una resistencia en esta sinuosidad, en esta protuberancia, en esta rugosidad. Usted tiene resistencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Fijo un monitor de temperatura. ¿Qué se ocupa para fijar un monitor de temperatura? Pasos, pequeñas pruebas, que vaya pasando la prueba 0. Si pasa la prueba 0, como el detectar a qué barométrica está Puebla, ese es uno. Si detecta que está a 1200 MSN sobre el nivel mar, metros sobre el nivel del mar, pasa, entonces te pasa el paso 1. Y el paso 1, ¿qué tiene que ver? Ver el cuadrante donde estamos puestos nosotros, porque es diferente en la temperatura externa a la que tenemos aquí. Eso es para concluir también. Y luego así vamos. ¿Por qué lo digo? Porque los escáneres lo que están sacando. A base de pequeños monitores, monitor 6, monitor 1, monitor 2, monitor 3, si no comprendemos esos monitores, pues muy difícilmente vamos a poder diagnosticar realmente como prueba eficaz. Y andamos nosotros titubeando, andamos paladeando al tiempo de dar un diagnóstico. Si la persona está preparada es porque no tiene su mente inerte y es porque tenemos que trabajar bastante. Ejemplo. ¿Qué se observa aquí? Pusimos una S, otra S, tenemos otra S, tenemos múltiples S en todos los empalmes. Todos los diagramas que ustedes estén trabajando en una computadora, en bases de datos, discos duros, plataformas, en fin, tiene el sistema inglés todo, la mayoría, el 80-90%, ocupas otro de todo. Quiere decir que la nueva tecnología te está obligando a estudiar informática, a estudiar un poco de inglés, a hacer un poquito de cartografías y múltiples factores. No es otra cosa más que un splice, un empalme. Bueno, aquí veo que tengo un punto, es un splice o un empalme, es un empalme, es un splice. A donde quiero llegar. Me voy a motores carburados de los más antiguos, cuando era distribución directa en grano. Y después se vino la indirecta, que fue ya sea por cadena o luego por banda de entradita. Me quedo con la de engrane en grano. Era la de cigüeñal que remolcaba el engrane de árbol de levas. Sí, pero ¿qué remolcaba el cigüeñal a través del engrane de árbol de levas? El óvulo del árbol de levas tiene estalón, cresta, rampa y rampa. Lo que era la cresta impulsaba un buzo, ya tienes el primer desgaste. Y luego ese buzo impulsaba una varilla, ya tienes otro desgaste. Y luego que se torcía o se planeaba la varilla, tienes otro desgaste. Y luego vencía la inercia de un balancín de la flauta, tienes otro desgaste. Y luego tienes que vencer la inercia del resorte de la válvula para que pueda entrar el comburente, el aire, tienes otro desgaste. Tajo la tangente, son múltiples desgastes. Si lo comparo en la electricidad o en la electrónica, aquí tengo un desgaste, aquí tengo otro desgaste, aquí hay múltiples desgastes. ¿A qué quiero llegar? Tienes múltiples resistencias. Tienes múltiples factores. El lado positivo del acumulador, ¿cuánto tiene que manejar? El lado positivo es ¿para qué calibre les gusta el lado positivo que va al arranque?
AW qué? 4, 6, 0, dependiendo del vehículo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí está. ¿Cuánta resistencia debe de tener? Directamente se dice que arriba del punto 250 voltios, que son 250.000 voltios, tienes alta resistividad, porque se comprende que tiene que tener el cero absoluto de resistencia. Señores, acabamos de mencionar, esto lo vamos a ver en cartografías, una lámina de fábrica de todos los elementos de la tabla periódica, en su mayoría de ellos, para que vean el valor resistivo de fábrica, y ya me alcanzaron a recordar. 0.0174 más recalentamiento más tornillería floja. Entonces todo eso, si uso un poquito de química básica, tengo un elemento y tengo otro elemento, ¿qué resulta acá? Tienes un compuesto. En esta parte no solamente le pega el agua, le pega el sílice, le pega la arena, le pega el lodo, le pegan múltiples cuerpos, todo eso te va aislando. Nuestro cuerpo tiene más de 10.000 ohmios. ¿Sí? Esa es la parte que debemos trabajar. Cuando nosotros vayamos a armar computadores en la parte interna, no toquemos los predrivers, los drivers, porque hay unos que son BJT, IGBT, CMOS, MOSFET. Tenemos energía estática. Nuestra energía estática a tiempo de inyectar cierra un circuito. Se debe de manejar con delicadeza y sutileza todas estas partes. Bien. Aquí abajo dice tierra controlada, es un JT, es un Viper SRT 10 cilindros, ¿sí? Un 2006, salió hasta el 2006. Si ya queremos ver esas máquinas más modernas, 2014, 2017, tenemos los Chargers, tenemos los Challenger, pero en sutileza esa nomás salió hasta el 2006 y es demasiado comercial en los vehículos. ¿Vale? Para que no nos vayan a dar ahí gato por liebre. Pero sin embargo es electrónica. Se le dice que es computadora de libro, porque simplemente llevan un coche y se saca una estación de calor y vamos, nada más, y queda como un pequeño libro esa portátil. Bien. Dice tierra controlada por 2 segundos, constante con REF, diagonal, sincronía, referencia y sincronía. ¿Qué referencia? ¿Qué sincronía? Tengo la simulación, una referencia. La referencia es saber la angularidad de la fuerza centrífuga que va caminando, lo que es la carrera del pistón, del punto muerto inferior al punto muerto superior. Ver en la conicidad, en el cóncavo, ver el diámetro, ver si no hay desgaste. Todos esos factores te lo va a encontrar con misfire, sí, pero ¿quién recibe la referencia? Un sensor de posición de cigüeñal. Si ese sensor de posición de cigüeñal mata constantemente, va, CKP. ¿Qué es CKP? No es otra cosa más que simplemente un interruptor electrónico. Sí, es lo que nos hacen saber, pero realmente si hago como Lexema y hago esta simulación, simulando que mi lápiz es el sensor CKP que lleva 3 cables, tengo que saber definir qué tipo de sensor CKP es primero, porque hay sensores generadores de señales análogas que llevan también 3 cables. Y no necesariamente están recibiendo llaves de 5 volts o 12 volts o un tipo de 8 o 9 voltios, sino que simplemente hace una inducción de tensión positiva y hace una inducción de tensión negativa, como señal análoga. Tiene que ser primero un convertidor de análogo digital. Ojo, definan esa conversión análogo digital. Si hacemos un zoom a la parte interna, si viajamos hacia la parte interna, es como si viajáramos nosotros en un sistema años luz para arriba. Conforme voy acercando, mis ojos van viendo todas las maravillas de este mundo, otras galaxias, sí. Ahora viajemos hacia adentro. ¿En qué se resume? En carbón. Ahí se resume todo en carbón. Ahora vamos a hacer un zoom a la parte interna del sensor CKP. Tiene un cristal de fábrica. Eso es lo que hay dentro del vástago de un sensor CKP. Ahí existe un cristal e existe también un transistor que recibe. Para que lo puedan entender, ¿cuánto es el punto de fusión de un pequeño fósforo? ¿Por qué enciende? ¿Por qué prende? Vence una inercia. 44 grados ocupa de presión para vencer la inercia de esa pasta carbónica. Por eso obtiene el resultado. ¿A cuánto se funde el metal?
Los que trabajamos en las industrias haciendo plantas nucleares, ¿cuánto se necesita modular la temperatura del metal con la antorcha, el gas, el acetileno, el argón, para que pueda usted hacer los cortes sin importar las placas de media, 3/4, sin importar 1537 grados? A lo que voy, puntos de fusión. ¿Cuánto es el punto de fusión del combustible? ¿Por qué el naftero detona? 637. ¿Después de cuántos grados es cuando aprovecha realmente el vehículo a gasolina el mayor torque? A los 23 grados. Independientemente, llámese por ejemplo Ford Chrysler, marcas americanas, 8 antes del punto muerto superior, ahí detona la chispa. Sí, pero no quiere decir que te lo va a regresar, porque tiene que ir homogéneamente quemando toda la parte molecular de esa mezcla, de ese redox, para que lo pueda comprender. Llámese diésel, llámese combustible. A los 23 grados cuando se aprovecha realmente el torque. Sí, pero si existen chispas anticipadas, vámonos, misfire. Broncas también encontramos también acá. ¿Quién lo detecta? Sensor CKP es el encargado de detectar los sistemas de misfire. Misfire. Dice misfire, fuego perdido. Caballeros, señoritas, técnicos, técnicas, ingenieras, ingenieros, mecatrónicos, mecatrónicas, público en general. Más de 4 tipos de misfire estamos trabajando en la actualidad. El más convencional, P0300, que es la definición de él. Quiere decir que si existe una anomalía en el sistema de combustible, en un cilindro está trabajando con mezcla rica y otro banco está trabajando con mezcla pobre, la computadora protege el sistema. Como ambas llevan similares ficheos, vamos a decir 7.716 fichas, 7.713 fichas. La computadora lo que hace, ¿sabes qué? Yo agarro el fichero y te aviento el P0300, hazte bolas. Y no hay código de fallas. Pero tengo el Master Tecno de Chevrolet, tengo el Snap-on Bell, no lo digo porque lo tengo, estoy hablando en sentido figurado, ¿vale? Bien, a lo que voy, teniendo ese tipo de sistemas de escaneo podemos entrar. Se obtiene misfire de aire denso. Ese es un tipo de misfire. Y vamos a encontrar el misfire para los sensores. Se obtiene misfire para el enriquecimiento, si existen problemas. Y luego hay misfire para el deceso de la mezcla. Ya llevo 3 tipos de misfire. Y luego tengo misfire del sistema de encendido. Ya existen 4 misfire. Y luego hay sistema de misfire eléctrico. En ninguno de esos se entra el sistema de problema de la familia sensorial. La familia sensorial tiene su propio misfire que se llama trigger. Toda aquella información que no está receptando la computadora, a partir de ahí es cuando hace cálculos predeterminados a través de sus tarjetas de red, de sus memorias. Pero necesita información para poder hacer las comparaciones. Se dijo, tierra controlada, ¿sí?, por 2 segundos, constante con referencia y sincronía. Quiere decir que si está entrando la señal de sensor CKP constante y está entrando la señal de sensor CMP constante, entonces este pulso se mantiene constante. Y si este pulso se mantiene constante, ojo, no hay generación de pulsos, como una bobina. Genera pulsos, no genera pulsos. Solamente están interrumpiéndose el circuito, nada más de alimentación, expuesto a tierra, se relibera y luego se puede cerrar. Se relibera y luego se puede cerrar. Se relibera y así es constantemente. No genera pulsos. Se está interrumpiendo constantemente entonces la señal, bien, ok, pero quiere decir que si el sensor de referencia, que es del cigüeñal, y el sensor de sincronía, que es el del arco de leva, deja de existir una de esas 2 señales, va a dejar de existir esta señal. Este es el primero de sus relevadores, es el auto shutdown, es un relevador de apago automático, es lo que significa para este tipo de marcas de la JP de Chrysler, la SRT Viper 2006. Dejando de ser energizado, por acá no tengo problemas. Acá el sistema campo de ignición viene, está por el pin número 85, pero por el 86 no tengo nada. Por lo tanto, no se van a generar. 3 fenómenos ocasionan la electricidad. El primero, lo que tenemos aquí, luz. Ese es el primer fenómeno. El segundo, y la mente lo puede resetar. El segundo, y todavía la mente lo va a poder resetar. Si la palma de mi mano voy y la pongo al lente del proyector, ¿qué obtengo? Hay temperatura.
son movimientos millonésimos. El electrón, si agarro un solo hilito de cobre y lo presento a usted de frente, tiene capas, capa K, capa L, capa N. Cada una de esas capas contiene sus electrones. Conforme se van engrandeciendo las capas, mayor es el campo. Pero si una de sus capas, o la última, es vulnerable, con 1 o 2 electrones, si existe otro conductor con mayor índice de valencia en uno de esos campos, lo bota o lo jala. Y ese movimiento, el tercer fenómeno y el que más nos cuesta, ¿cuál es? Electromagnetismo. Electromagnetismo, no magnetismo. Magnetismo viene de Asia. Nos remontamos allá, siglos antes de la era, 100, 700. Eran piedras de campos permanentes. Lo que usan las damas, usan muchas pulseritas con magnetita, esas piedritas lisecitas, bonitas, hermosas. Le ponen unos pequeños clips y los traen. Ese es el imán permanente. Se quiebra y no dice que va a ser proporcional, se debilitó el campo. En la parte eléctrica no funciona así. Ocupa usted crear. Tal es el caso, por ejemplo, de un alternador. No se genera campos de fuerza trifásico si no se crea primero en la parte de sus garras polares. Necesitas crear para poder generar. No puedes generar y luego crear. No podemos nacer grandes y luego hacernos pequeños, ¿verdad? Entonces necesitamos primero ser creados y luego poder generar. Bien. Ok. Bien, entonces, y aquí en la parte, casi en todos sus diagramas van a ver esta parte hoy en la actualidad. 2 pequeños embobinados, sí, pero hay que saber definir. Uno es inducido y uno es protector. La palabra dieselización, ustedes que están aquí en Rudolf Diesel, la palabra dieselización, lo traduzco preignición, eso es lo que significa. Lo traduzco al castellano, que es nuestra lengua, sobreencendido. Lo defino, motor apagado y todavía hace la protuberancia de querer estar encendido el motor. Eso es la dieselización, cuando el motor ya se apagó y todavía el motor hace los últimos cascabeleos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hizo esa parte? Realmente, si hay densidad en el aire, si existe densidad en el aire, esa es una. Y luego existe altos índices de temperatura en la parte cilíndrica, gases de recirculación de la EGR, del EBR, del EBP, del TPFE, del PFE. ¿Qué es lo que hace? Haces una mezcla, haces una reacción, pero fue insuficiente, por eso no pasó. Pero ¿por qué lo percató usted a través del portafiltro? Nos dio otro índice también, que las valvulitas de admisión ya están sentiditas, están flameadas, que se alcanzó a escapar, porque se comprende que una cabeza, si la volteas y le pones combustible, se tiene que mantener con hermetismo, no tiene por qué haber derivación full obsoleta. Ya tenemos pequeños sentiditos de válvulas flameadas. Todo eso es misfire. Basta simplemente hecho con un filtro demasiado dañado, ahí hay un problema ya directamente. Vamos a decir que el filtro está demasiado tapado. ¿Qué es lo que va a pasar? El sensor de oxígeno, ¿qué es lo que dice? ¿Sabes qué, computadora? Acá no hay oxígeno. ¿Qué hace la computadora? Toma del ST el 10% y le manda un pequeño ancho de pulso de inyección para hacer entonces oscilar el mismo resistor. ¿De quién? Del mismo sensor de oxígeno. Fíjense, todos los diagramas, todo el vehículo debe de contener una señal de monitoreo. Ya se perdió esta señal. Perdiéndose esta señal, de nada sirve tener la parte principal positiva si no hay una conmutación, no existe campo de fuerza, no encuentra el punto de fusión. ¿Cuánto es el punto de fusión para un voltio? ¿Cuántos hilos de campo de fuerza ocupas para generar un voltio? 100,000 hilos de campo de fuerza.
Si de los 100,000 hilos de campo de fuerza se desproporciona, ya no tiene usted 1,000. 100,000, 1,000,000. De 100,000 te pueden quedar 90,000, 80,000. Sí, pero de 1 voltio ya queda .900, .800, .700. Bien. Y digamos que no tiene los 12.6 de voltios del acumulador una computadora. O sea, desde ahí debe de empezar usted a hacer un diagnóstico. No agarre el vehículo y empiece a meter mano. No vaya a dar una vuelta al vehículo. Primero escuche al cliente, relaje todo lo que está aquí y empiece por el número 1 de un mapa, como si fuéramos a ir a caminar. El acumulador, que sea el paso 1, su voltaje. Deja de ser carga estática del acumulador y pasa a ser corriente continua una vez que nosotros encendemos nuestro vehículo. Son 6 celdas, ahí está. Un acumulador tiene 2 tapas, tiene 6 celdas, 6 pozos. Si son 12.6 voltios, ¿cuánto valor de volt tiene que tener cada celda? 2.1 voltios. Ok, si de esos 2.1 voltios, una de sus celdas solamente tiene 1.5 o 1.8, 2 voltios, con eso es suficiente para que la marcha se arrastre. Y andamos con pequeños síntomas queriendo, fíjense la mente cómo trabaja, ya anda queriendo condenar módulos, ya anda queriendo condenar cosas. Debes de ser paciente. Si usted no es paciente, esta carrera es tan hermosa que si la sabe aprovechar, lo primero que te va a hacer surgir, tu misma carrera te va a obligar a que seas paciente. Si no tienes esa virtud, apréndela, porque dicen que hasta el silencio nos ayuda a nosotros. ¿Okay? Bien, ok, resistencia fusible. Todas las computadoras también, la parte interna tienen resistencia fusible, todas. Por ejemplo, vamos una directa. Vamos con esta de aquí, miren. Esta es batería, positivo batería, un fusible de 20 amperes. Tienes un empalme, un slide, perdón por la tutela, Tienen ustedes un empalme, que es esta parte de aquí, son 2 conductores, breaker ahí, y se viene el hilo, se viene y llega. Sí, pero ¿qué hay adentro? Lo primero que hace, llega una resistencia fusible. Y de la resistencia fusible se pasa a un diodo CN. Y del diodo CN se va al regulador de voltaje y luego de ahí se viene directamente al microcontrolador. Ahí está. Esa misma alimentación positiva, búsquenla. Dense un poquito a trabajar aquí. Y acá está, mira, tus 12 voltios. Este es tu fusible externo que les mencioné primero. Llegan, y ahí está. Cuenta con su diodo CN. Cuenta con su resistencia fusible. Si esta resistencia fusible es out, perdón, con la espalda es out, está fuera, deja de funcionar todo lo demás. Cuando uno está trabajando con lámparas de pruebas lógicas, tester, al tiempo de estar poniendo, está inyectando proporciones de cargas. Cuando está soldando, sueldando con cautín o con estación de calor, si no sabemos darle el tiempo predeterminado del segundo para poder estallar, encuentra el punto de fusión. Encontrando el punto de fusión, break it. Se te quebra la pieza. No la distingue usted. Se escucha y muchas de las veces no se escucha. Y solamente va a ser capaz de observarlo a través de un microscopio de 500 píxeles. No compre uno de 1000 píxeles, se descontorsiona todo. Maestro, sí, pero fíjate que pues las placas son verdes. El microscopio te perfora todo ese color y te ve las pistas en la parte interna. Eso es lo que se debe de saber trabajar. Con un microscopio de 500 píxeles no es tan caro, ¿sí? Entonces, ojo, ahí está, viene, ok, empiezo desde aquí. ¿Qué es un diodo CN? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué está ahí? Un vehículo, si le quiero quitar el termostato, segundo, porque se calienta ya no se va a calentar, pues es como si nosotros también nos quisieran quitar el diafragma que tenemos. Voy a hacer una compresión de mi cuerpo y voy a hacer un vacío, que es exactamente lo que hace un motor. Hago la compresión. Eso es compresión. Todo se mantuvo aquí herméticamente. El motor tiene que ser simétrico, caballeros.
entran por las primeras puntas de los primeros anillos de compresión y luego pasas aparte, busca las siguientes puntas. Ese es el anillo de fuego, el rascador, el que te baja la temperatura a través del fluido del aceite hacia el carro, para que sea disipado a través de la fuerza centrífuga del aire, y la otra parte te la absorbe la válvula, te lo sube por el vástago de la válvula, te lo agarra la válvula, lo pasa al mismo spring y te lo disipa la parte externa también. Es un cochinero, ¿sí? Pero ahora, en esta parte de aquí, los altos picos de voltaje, él no es polarizado. Si existe un pico de voltaje, él lo suprime, se polariza. Encontró el punto de fusión, y si eso se va como punto de fusión, ¿a quién va a dañar? A la resistencia fusible. Por eso es que son tronadas las resistencias fusibles, porque venció el punto de fusión del diodo Zener, lo tronó directo y vámonos, se disparó. Entonces el punto de fusión se comprende que no tiene que pasar para acá, tiene que derivar a tierra. Por eso está el diodo Zener ahí, para proteger los altos picos de voltaje. Bien, está en buen estado, pasan los 12 voltios y luego se encontró un siguiente condensador. ¿Qué es un condensador? ¿Para qué sirve un condensador? Si yo les pregunto, por ejemplo, ahí está el condensador, un bochito de los más antiguos del distribuidor, ahí va. Sí, va. Y vamos a llegar ahí. Ahí está el condensador. Si agarra usted un multímetro en la escala de 200 ohmios, o 20K, o 2K, 1K, ¿cuántos son? 1000 ohmios. 2K, 2000 ohmios. 20K, 20.000, y así me voy. ¿Vale? Bien. Encuentro baja resistencia en él. Con 200 ohmios, encontré baja resistencia. Es sinónimo de que, está polarizado, se quebró, se tronó. Porque debo comprender, debo aceptar que es un dieléctrico que está aislado y va a ser mayor la resistencia conforme el espacio dentro del condensador. Esa es la parte que debemos trabajar. Son tanto los picos de voltaje que están absorbiendo, máximo 3000 voltios te puede soportar. Por ejemplo, un condensador de un alternador que es de 2200 microfaradios. ¿Cuántos picofaradios equivalen a 2200 micro? Y si voy para atrás, ¿cuántos nanos? Porque si usted va y pide un condensador en picofaradios, no se lo van a vender en la tienda electrónica. Se lo venden en nanos o micros. Pero ocupa hacer la conversión. Si estoy en micros, hago el múltiplo de 1000 hacia adelante. Si quiero saber para atrás, hago el dividendo de 1000 para caer en nanos. Cuando nosotros tratamos de hacer una reparación de computadoras, una JTEC, es lo primero que debe tener en cuenta usted en la conversión. Ojo, no nomás es cambiar el componente, es verificar el pisteo, la pista con el microscopio también. Ahora, acá tengo un oscilador. ¿Qué es un oscilador? Es un cristal. En toda la mayoría de las veces de una reparación de computadora, llámese de cualquier marca, nos vamos directamente aquí a este oscilador. Y él directamente, ¿qué lo hace? Señales alternas. Ahí va a verificar usted realmente si él está dejando pasar la corriente directa inducida para que pase, sea rectificado algún pico de voltaje, y luego vienen los últimos 12 voltios, pasan aquí a un regulador 7805. ¿Por qué 7805? Pudo haber sido un 7807, pudo haber sido un 7809, pudo haber sido un 7812. Le está hablando usted en lenguaje técnico, en el data sheet. 7805 quiere decir que simplemente van a salir 5 voltios. 7809 quiere decir que te va a dejar salir 9 voltios. 7812 van a seguir saliendo los 12 voltios. Pero si no se sabe trabajar con los data sheet, vayamos emprendiendo ese largo camino. ¿Sí? Bien, ok, ya pasó, ya se reguló. Ignoro este camino, tomo el de acá. Tomo esta parte. Bien. Viene. Existe el pico de alto voltaje, lo suprime. Ok, con un pequeño interruptor. Esta tensión de voltaje, ahí donde está exactamente ese punto, quiere brincar a este camino y seguir su ruta. Y luego hace un siguiente espalme. Bien, quiere brincar y seguir esta ruta, pero necesita de alguien para que pueda ser cerrado el circuito y pueda ser impulsado. Una repulsión o extracción o contracción de electrones. Excesos de electrones o exceso de huecos de electrones, ocupas a alguien
para que te cierre una repulsión. Ahí es donde entra el CKP, ahí es donde entra el CMP. Si le doy como esencia al CKP, lo puedo llamar silicio. Si le doy como esencia nombre al CMP, lo puedo llamar germanio. Si viajo más adentro de mi esencia, el silicio se hace conductor con 0.3 voltios, que son 300 milivoltios. El germanio con 0.6. La computadora del CMP le tiene que recibir mínimo directamente. Acá está el CAM, que es esta parte de aquí. Y luego acá tengo el CKP, que es esta parte de aquí. 0.9 a 2.5. Voy a hacer, para que no se concentre toda la cartografía, solamente escojo este. Ahí está. Solamente escogí ese. 0.9 a 2.5. Y acabamos de decir que el germanio es conductor con 0.6 voltios. Y el silicio con 0.3 voltios. Por eso es que la computadora está pidiendo, solicitando mínimo punto nuevo para que se pueda hacer conductor. Pueda entonces usted saber hacer la verificación. Puede hacer la verificación directa. Este sensor en su parte interna dijimos que contiene el mismo cristal y contiene también el mismo transistor para que el mismo cristal encuentre su punto de fusión y entonces el campo de fuerza pueda ser obturado y pueda hacer conmutación con el mismo transistor y así poder jalar los 12 voltios, 5 voltios. Ese es el caso de Chrysler, de la JT. Ahí le están llegando desde aquí, miren, 5 voltios. Y luego se obtiene directamente, debe de haber 2 de 5 voltios. Acá está una, miren, 5 volt supply, 5 volts de soporte por el pin 31, se viene. Y luego, ese es el de prioridad, 5 volts de soporte, sí, pero vamos a ver quiénes están involucrados. TPS, hace empalme y luego se viene al sensor de presión de aceite. Y luego se viene directo, hace otro empalme y luego al sensor de cigüeñal. Hace otro empalme y luego se viene al sensor de árbol de Deva. Y hace otro empalme y se viene al sensor de carga interna, vehículo rastero, dice se llama TMAP porque ya también trae integrado el sensor de temperatura como si fuera un MAP. Pero en este caso lo trae directamente como MAP. Bien. Si este valor de 0.9 no llega, ese pulso que yo les ordenaba acá al primer relevador deja de existir porque tiene que ser la base conmutada del mismo transistor de potencia. Llámese IGBT, que trae directamente al BJT y al MOSFET, son 2 puntos en uno solo y se hace llamar IGBT. Pero ese transistor, si no recibe por lo menos 300 milivoltios directo, no conmutas, entonces la alimentación de 5 voltios no pasa y no se deriva a los sensores. En definición y control de calidad, se debe comprender que el sensor de árbol de Devas, todos los sensores que manejen 5 voltios, es el control de calidad, sí. Si vamos a un vehículo, exactamente ahorita, el 30% de ellos no marca 5 voltios, marca 0.8, 0.9, 0.91, 0.89, 0.92, sí. ¿Quién está detrás de bambalinas? Las resistencias de desfases. Para poder ver la computadora entonces en sí, una PCM no observa ohms, no observa volts, lo que va a observar es el amperaje, es el cambio de valor constante a través de los fenómenos. Pero para eso se tiene directamente el sensor CKP directo, se contiene directamente la alimentación para los sensores directamente en proporción. Miren quiénes están acá. Tengo a todos los bancos de los sensores de oxígenos. Y veo que tengo demasiados múltiples splice, ¿sí? Ok, para eso me vengo aquí. Esta tierra debe estar en caída de voltaje.
el eléctrico, electrónico, mecatrónico, electrónico, todo lo que termina en trónico. Nos enseñan a checar resistencias a nosotros, a los componentes con el vehículo apagado. Y es correcto, es correcto. No me salgo de la corriente. ¿Quieres saber realmente quién te está tumbando a través de sus altos índices de resistencia? Haz la prueba con el vehículo encendido. Dos leyes: ley de la corriente, ley de voltaje. Mi tocayo Gustav Kirchhoff, ustedes como ingenieros deben de conocerlas de fe a paz. Ley de la corriente, y grábenla. Se dice que toda corriente que llega a un punto es el mismo valor de corriente que sale de ese mismo punto. Una conexión en paralelo no es otra conexión más que una bifurcación. Un punto donde salen múltiples caminos, pero allá se van a juntar todos los caminos. Aquí llega y dedo índice, y aquí sale un conductor, dos conductores, tres conductores, N conductores. Y de donde salió, se llegan a unir nuevamente en otro punto. Por eso es que se dice que esa corriente sigue siendo equidistante después de ese mismo. La que más nos cuesta trabajar y la que más necesita usted en el taller, la ley de voltaje. Por eso se hacen las caídas de voltaje. La caída de voltaje dice que va a ser la suma total de las caídas de voltaje a través de cada una de las sumas de sus resistencias. Eso dice Gustav Kirchhoff. Búsquenla, escruñan, investiguen, llévenlo a caso. Uno, como ingeniero, lo que más les hace hincapié, que tengan piedad y misericordia de uno, es que practiquen las caídas de voltaje. ¿Quieres encontrar problemas directos? Las caídas de voltaje. ¿Qué es lo que resume la caída de voltaje? Usted revisa con el multímetro, el acumulador tiene 12.6, perfectísimo. Prendes el vehículo, se debe de elevar 13.1, 13.2, perfectísimo. No los tienes 12.8, 12.9. ¿Por dónde vas a empezar directamente? ¿Alimentación a qué? Directamente a la computadora. Ver quiénes son, a través del diagrama, quiénes son los que están involucrados, para ir viendo de punto en punto. Quiere decir, del acumulador a la caja de fusibles, ya tienes ahí el primer camino. Y luego de la caja de fusibles tienes que ir qué módulo es el que está enseguida, para ir sumando cuántas caídas de voltaje tienes, para que te des cuenta realmente quién es la línea que te está ocasionando, porque una línea con alto índice de resistencia te va a tumbar. Se dice que el voltaje es proporcional a la caída de resistencia, más no a la proporción del flujo de lo que es Coulomb, lo que es la carga, lo que es 6.24 billones de millones de un punto a otro en un segundo. Esa es la parte que nos cuesta trabajar. ¿Quieres aprender? Aprende a hacer caídas de voltaje. Si no aprendes a hacer caídas de voltaje, estamos a tiempo, estamos frescos. Háganlo con el motor encendido. Sí, profe, pero ¿cuánto es el valor? Para el lado negativo, ¿cuánto es el valor? Para el lado positivo, ¿cuánto es el valor? Para el lado negativo, te mencionan 0.080 voltios, que son 80 unidades nada más. ¿Qué serán milivoltios? El lado positivo, solamente medio voltio. Si está usted por arriba de esos índices, hay que verificar líneas, conectores, velocidades. Todo se resume en esa parte. Díganme ahora, no sean malitos, por favor. 250. ¿Perdón? 254. 250 y 4. Va, gracias, perfecto. Ok. Uno, dos cifras. El metro de un servidor es aquí. 1, 2, por mi brazo. 2 cifras. Empíricamente, a ojo de buen cubero, dirán por ahí. ¿Cuánto es la resistencia de ese cable? Para
no definirlo como una resistencia total eléctrica. 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia. No. Eso es para sacar la resistencia total de un circuito nada más en paralelo. Porque es inverso a un sistema en serie. La resistencia total pues, va a ser la suma de todas las resistencias. En uno en serie. En un paralelo es la inversa. Esa es la parte. Sí, hay 5 maneras de sacarla, pero eso ahorita no viene al caso. Lo que me interesa realmente es esta parte de aquí. Trabajarla también con este amigo, con el sensor MAP. El sensor MAP directamente, ¿qué es lo que detecta? ¿Dónde está el diagrama de un servidor cuando hice la compresión de mi cuerpo? ¿Dónde está mi diafragma? Me voy a poner morado, díganme. Mi diafragma está aquí. Es la valvulita que... Es el diafragma. Si ese diafragma empieza a ocasionar el daño, yo empiezo a tener problemas con mi salud. Ahora genero el vacío. El vacío. Eso es vacío. El 80% de los problemas automotrices y diésel, vacíos, chupetes de aire. A lo que voy, separen función mecánica de la parte de función eléctrica, de la parte de función electrónica, porque llega el vehículo y sabemos, hago énfasis en MAP. El MAP que está detectando la presión que tiene la máquina. Si el motor tiene fuga, él empieza a echar mentiras. Él empieza a decir lo que hay y se acabó. Bien, ¿cómo hace usted una prueba de fugas? ¿Qué es lo que hacemos realmente? Calibramos el compresor a 90 PSI, purga usted su compresor y luego lleva al TDC, tap descender, punto muerto superior al pistón número 1. Profe, y si no puedo con el 1, pues encuentra el hermano pistón. ¿Y cómo lo encuentra usted el hermano pistón? Bien, pues si es 1, 3, 4, 2, traza la perpendicular, traza la horizontal, los últimos 2 los pasas abajo del primero y obtienes tus hermanos pistones. ¿Sí se entiende esa parte de ahí? Digo porque hay vehículos que no te dejan hacer esa parte. Por ejemplo, el plastilina, que es el platina, no le tiene el número 1, no lo tiene en la distribución, lo tiene acá invertido. Pues hay mucho que se debe saber bien. Entramos a tangente. Prueba de fuga, punto muerto superior, ahí está, 1 o el hermano pistón. Bien, se destapan, ya sea recuperador, llámese tapón de radiador, se quita la bayoneta, y luego ¿qué es lo que van a hacer? Se abre el cuerpo de aceleración, verifique que alguien observe el tubo del escape, ¿qué más? El tapón del aceite. ¿Qué pretende hacer usted? Ver en qué estado está la máquina de hermetismo, de sellado en concreto. Metemos presión diaria al punto muerto superior del número 1. Y resulta que el anticongelante, vamos, lo sube con esa presión. ¿Cuál es el problema? Tus empaques de cabeza dañados, se acabó. Resulta que está saliendo por la bayoneta. ¿De quién es el problema? Llámese anillos, llámese calizas, ahí está tu ropa. Resulta que sale por el tapón del aceite. ¿De quién es el problema? Gorros, guías, misma parte de la cabeza. Resulta que sale por el escape, válvula de escape flameada, torcida, abierta. Resulta que sale por el cuerpo de aceleración, válvulas flameadas. Eso es lo que deben de hacer cuando llegue el vehículo. Es lo primerito que deben de hacer. Lo que hace un doctor, checa tu presión, es fundamental. Aunque él ya sabe que traes presión arriba o abajo, él ya lo sabe, pero él lo hace. Porque es el protocolo que debe de seguir. Sí, maestro, pero pues un probador de fuga vale arriba de $1,000. Y va a estar mal que lo mencionen por unos anuncios que he estado viendo, pero voy a hablar de mi persona. No lo hago ni como consejo. No me gusta dar consejos porque hay muchos superiores a un superior, ¿sí? Ya que esté viejito, voy a dar consejos. Ahorita no me gusta dar consejos. Tengo mucho que aprender de la vida. Tips sí me gusta dar. En mi persona, no lo estoy dando como sugerencia. En mi persona, ¿sí? Está mal que lo diga, lo tengo que decir, porque no aguanto mi pecho.
mi cigarro, quito la toma del bóster y le meto presión de humo. Y ahí voy a verificar. Corto hasta ahí. Quien tenga orejas, que escuche. Se acabó, ¿sale? Nada más, ¿sale? Pido una disculpa a las personas. Si se escuchó mal, tenía que decirlo. Son pequeñas pruebas que uno hace. De igual manera se puede fabricar una bombita de vacío. También se puede fabricar una bombita de vacío y pueden también hacer esa parte. La otra es sugerirles que compren de esas cámaras de humo que usan esos lugares donde van chicos y chicas a un rato agradable. Ya ven el humo que avientan, también dicen, también es provechoso, también hay múltiples tips ahí. Bien, pues si el motor está con problemas, ahí tengo misfire, ahí tengo problemas, no tengo por qué continuar ni con la parte eléctrica, mucho menos con la parte electrónica. Adelante, caballero. Adelante, congelante. A la bujía, si es vehículo directo de naftero de combustible, es a la bujía. Retirar la bujía, se tiene que retirar la bujía. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, la manguera del compresómetro. Ya ven que lleva una valvulita. Quítense la, no te la hay que quitar la valvulita. Es como cuando checamos la presión del combustible, quiten la valvulita al cliente. Porque si esa válvula está pegada, pues nunca te va a dar presión y te va a mentir. O sea, pruebas tan básicas, ¿cómo podemos cambiar la bomba? No nos sirve. Están estudiando, se están preparando. Se comprende que tienen que hacer un buen diagnóstico, una buena entrega de trabajo, porque no les va a gustar a ustedes que usted llegue el caso, pues el karma es natural, que lleve su carro y le hagan un cochinero. Pues utilicemos, cuando nosotros nos simulamos, te hacen hacer un juramento, son tus códigos profesionales, son tus códigos éticos. Cuida siempre tu ética, siempre cuida tu ética. Perdón por mi tontería. Ok, abro paréntesis. Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, por favor. Es importante participar, interactuar. Si vienen ustedes aquí con un mundo de dos dudas, y si ese mundo se redujo por lo menos a 3/4 de dudas o la mitad de dudas, hicimos buen trabajo. Pero si se van con 2 mundos de dudas, sí, pues hay que trabajar más ahí. Adelante. Una pregunta, profe. Dice que todas las computadoras tienen un fusible. Se llaman resistencias fusibles, todas. Bueno, me pasó con una 2.5 urba en la computadora, los destelladores ya me activaban. Sí. Entonces, pero esa viene directa, ¿no? Bueno, Sí, no, sí, directo. Miren, todos los temas que veamos el día de hoy y mañana, el día de mañana se trae una USB que esté bien, que esté limpia, ¿sí? Si no se lo voy a infectar yo, no se crean. Y, por ejemplo, como el caballero nos hizo una mención, es bastante importante, aprovechen todas estas clases que se queda la información con ustedes. Mañana le voy a pasar esos diagramas internos de esa computadora, háganme la lista, el BIN. A mí cuando me soliciten diagramas internos de computadora, denme el BIN del vehículo, de carrocería, denme el año, denme el motor y denme el modelo, para poder yo ofrecerles realmente con a cierta seguridad. Porque existen veces que mando la información y resulta que no es. ¿Sí? Entonces, para no cometer ese error. Otra pregunta, mañana le pasamos esa información y los asesoramos, maestro. Otra pregunta, por favor, caballeros, es importante participar. O uso el dedómetro, el tantiómetro o a dedocracia. Dedocracia. 3 tipos de cortos: corto tierra, corto voltaje, corto circuito. Bien, ¿qué es lo que debe de hacer el técnico antes que nada para descartar posibles síntomas de fallas? Encontrar el eczema. ¿Cómo se encuentra el eczema? Primero, separo la parte mecánica con prueba de fuga. Y luego me vengo a la parte eléctrica para hacer si no hay. En esta parte, en la parte eléctrica, abro un paréntesis, dice eléctrico, se abre un paréntesis y luego pongo revisión visual. Es lo primerito que debe hacer el técnico, una revisión visual. La vista
El olfato y el escucha deben de saberlo trabajar. El escucha, usted va a llegar al vehículo, sube sus vidrios, baja el estéreo, rechina la banda y luego mejor le sube el estéreo para no escucharla. Entonces ahí aplicamos ya lo que fue el escucha. Se dice a simple vista que si usted no puede soportar la temperatura de un alternador, tienes problemas ya con el estator, con el núcleo directamente. Hay que bajarlo y hay que revisarlo. El olfato, motores con pérdidas de potencia, ok, burros, jaloneos, titubeos, va y luego estamos hablando del catalizador. ¿Por qué? Porque al tiempo de abrir el cofre estoy recibiendo un olor áspero, los ojos se me están enchinando, huele demasiado hidrocarburo. Básico, ¿qué es lo que hace? Retiro el sensor de oxígeno y empieza a vomitar todo el cochinero que estaba por contracción. Esperaba que abriera la escape, se lo tragaba el cilindro, esperaba que abriera la válvula de emisión y lo vomitaba. Esa es una de las partes que deben de cuidar también ustedes. ¿Vale? Bien. Otra de las partes ya para finalizar este tema. Línea negativa. 0.080 voltios para caída de voltaje. Línea positiva, medio voltio para caída de voltaje. Pregunta general. ¿Cuánto amperaje consume una bomba de combustible en un motor de combustible? Válgame la redundancia. Ya cometí un pleonasmo ahí, me disculpo. ¿Cuánto es el valor de amperaje de una bomba de combustible? Adelante, maestra. Ok, listo. Ya tenemos al primer caballero. Otra idea. Aquí el punto es formular ideas. Ahí les va. Todo va a depender del riel de presión de combustible. Ejemplo: un riel de combustible con 3 bares. Tienen que saber a cuánto equivale un bar, primero. ¿Y un bar a cuánto equivale? En tiempo real, 14.637, pero lo dejamos en 15 PSI. Un bar, lo dejamos en 15 PSI. Y estamos definiendo 3 bares, ¿cuántos PSI hay dentro? 45 PSI, gracias maestro. ¿Se fijaron? Ahí les va. Maestro, pero pues no cuento con osciloscopio. No cuento con amperímetro. Muy apenas mi bolsa ajustó un chiquitito multímetro de 100 pesos. Perfectísimo. Hacemos la conversión a milivoltios para que encuentres. Se acabó. Se dice que por 1 ampere existen 10 PSI y existen 0.100 voltios. Si entonces el riel de combustible tiene 3 bares, quiere decir que tengo 45 PSI, quiere decir que tengo 4.5 bares, quiere decir que encuentro 0.450 voltios. Y eso es lo que me tiene que hacer la definición del consumo de amperaje. A fin de cuentas, quiere con plenitud ser exacto, y aún así el Mitchell, All Data, el Nantris, computadoras de bases de datos, créanle solamente el 80%. Que no les baste, excluyan sus libros, investiguen la información, hagan la comparación. Cuando llegue un vehículo, respira. O sea, el problema ahí está. No veas al vehículo como un vil monstruo, no te va a asustar, estás preparado, estás capacitado, conoces tu metodología, aplícala. Es cuestión de enfoque, es cuestión de tu concentración. El problema ahí está. Aíslalo. Escucha al cliente primero, aísla la falla, verifica la falla, corrige tu falla y vuelve a verificar el problema. Si usted no es paciente, yo les invito, yo les exhorto, me hinco ante ustedes haciendo una plegaria. La web es lo que usted necesite que sea, aprovechenla. Menos face, más bugs. ¿Se entendió?
Menos Face, más Books. No encierres tu libro. No lo claves, no lo crucifiques, no lo pongas al último. No lo tires, no lo quemes. Vienes aquí sin tragar. Vienes a soportarme. Yo no sé de dónde vengas. Nada está echado en saco roto. Es cuestión de enfoque nada más. Es la primera vez que Dios Padre nos deja estar en Puebla. Créanme que tienen una hermosa ciudad. Me perdí, pero me aquí. Si fue, pues, de volada saqué mi diagrama, mi croquis, órale. Aprovechen lo que la tecnología, lo que las escuelas, los grandes institutos, los grandes maestros tienen. Pregúntenles, enfádenlos, cuestiónenlos. Pero no le echen la culpa a él de sus problemas. Después no diga usted por qué estoy fallando, por qué estoy mal, por qué estoy fracasando. Uno es el problema. ¿Okay? Entonces, gracias. Vamos a continuar con la siguiente charla. Es análisis de sensores y motores diésel. Hacemos un pequeño receso y en 15 minutos aquí nos vemos.